Bienvenidos a Boom y aquí estoy, el podcast. En cada episodio invitamos a gente que ha llevado sus negocios y vida profesional al máximo. Boom y aquí estoy es presentado por dos amigos que buscan inspirar de una manera natural y divertida. Bienvenidos a Boom y aquí estoy, el podcast de gente bonita, alegre, profesional, buen pedo, buena onda, gente guapa, de todos los estados de la ¡Ya cállate, Sergio! ¿Ya comenzamos? ¡Ya comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Uh-huh! Bienvenidos a su podcast Boom y aquí estoy. El día de hoy tenemos a Rafael Saavedra, que es un médico internista. El doctor Rafael Saavedra es especialista en medicina interna, miembro del staff del Centro Médico ABC, egresado de la Universidad Anáhuac, y como siempre nos acompaña Sergio Martínez. Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Tavo, Sergio? ¿Todo bien por acá? Qué padre que ya nos pudimos juntar, Rafa. La vez pasada no se pudo. Y vamos a hablar de un título que Tavo por ahí no lo mencionó, pero no quiero que se nos escape. Yo, por ejemplo, me dedico a todo lo que es, entre muchos productos, ofrecemos mucho gasto médico mayor en la división de seguros y sé el precio de la salud en hospitales privados. Es todo un tema entre que la inflación médica y otras 1000 variantes más hacen el costo de un seguro de gastos médicos mayores. Y pues el tema es el precio de la salud, ¿no? Eso es lo que queremos llevar nuestra plática. Así que gracias por estar aquí con nosotros, Rafa. Al contrario, gracias por la invitación. Vientos, buenísimo. Pues muchas gracias, Rafa, y gracias, Sergio. Rafa, pues como lo mencionabas un poquito antes de empezar a grabar, pues tú y yo nos conocemos prácticamente toda la vida y la verdad es que lo he dicho ahora sí que literal detrás de cámaras y frente a ellas, que creo que eres un cuate, además de que eres a toda madre súper exitoso. Y queremos que nos platiques primero de ti, Rafa. ¿De dónde viene esta garra, esta idea, esta forma de ser médico, de meterte a este tema, de seguir estudiando tanto como sé que lo haces? ¿De dónde viene? ¿Quién es Rafa? Pues mira, sí, efectivamente, como me platicabas, soy doctor, soy médico y mi especialidad es medicina interna. Y pues de dónde viene un poco esta decisión de estudiar medicina, la verdad es que es un poco complicado, como que no hay una causa así muy específica, algo que les pueda decir. Siempre me interesó, me interesa la parte obviamente me gusta la parte humana de tratar con personas y tratar con pacientes. Aparte de eso, me gusta la parte como científica también, de entender qué está pasando con el paciente y cómo le podemos ayudar, o sea, de qué forma científicamente, como con cuestiones que están probadas, cómo le podemos ayudar. Entonces, pues es un camino como un poco raro, les diría, porque te metes en este mundo, de repente decides empezar a estudiar medicina y pues poco a poco se van dando las cosas, como que cuando empiezas a estudiar no tienes ni idea de qué va a pasar después o cómo es que vas a acabar aquí sentado en un consultorio, y poco a poco se van dando las cosas, terminas la carrera, empiezas una especialidad, terminas la especialidad, empiezas a trabajar y como que se van dando bastante naturalmente las cosas para acabar en esto, ¿no? Oye, Rafa, sí. Perdón por interrumpirte. Para la gente que no sabe qué es un médico internista, muy concreto, ¿qué es un médico internista? ¿Qué hace un médico internista? Mira, la definición más sencilla es que es como un pediatra para adultos. Sabemos todos los padecimientos que tienen que ver con los adultos. Entonces, casi como cualquier cosa que tiene un niño lo llevan con un pediatra, nosotros vemos cualquier cosa que tiene un adulto y ya dependiendo de cuál sea el problema, vemos si es un problema que podemos resolver nosotros como internistas, o si es un problema que se tiene que operar, pues lo vamos con un cirujano, etcétera. Como un primer filtro, ¿es lo que haces tú? Sí, básicamente, o sea, muchas personas lo ven como un médico de cabecera o como en otros países es como un primary care physician, es como el médico que te ve al principio y de ahí vemos que sigue. Ahorita estaba pensando que estamos teniendo esta conversación, tú estás en la Ciudad de México, nosotros, bueno, acá estamos en Querétaro. Ahorita con toda la situación, por ejemplo, ¿se ha potencializado o ha incrementado mucho la consulta así? ¿Das consultas a distancia o no es posible en tu ramo? No, sí, afortunadamente en mi especialidad sí se puede hasta cierto punto.
Y justamente pues en el coronavirus ha sido el punto en el que despegó totalmente este tipo de consultas, ¿no? Yo hago muchas llamadas telefónicas y es algo que desde antes normalmente hacemos, pero a partir de hace un año para acá empezamos a dar videoconsultas y pues para muchas cosas ha funcionado bien. Nunca es lo mismo que tener al paciente enfrente, pero también hay cosas, y sobre todo en una ciudad tan loca y tan caótica como la Ciudad de México, que a lo mejor se pueden resolver así a través de una videollamada y que no tienes que moverte tú y no tienen que moverse el paciente 1 hora y media para venir al consultorio. Y de hecho, por ejemplo, algo que ha pasado es que he estado viendo muchos pacientes últimamente de otras partes de la República y hasta de repente de otros países, ¿no? Ya sabes, o sea, tienes esa facilidad. Entonces, pues sí ha permitido esto. También tiene sus limitaciones, ¿no? Obviamente si hay algo que necesite revisar al paciente, pues tiene que venir, ¿no? Tenemos que ver la forma de que venga o hacer estudios, etcétera. Pero pues sí ha cambiado en ese sentido y ha funcionado bien. Tiene mucho futuro y tiene muchas limitantes también, pero pues justo la tecnología está yendo hacia allá. O sea, creo que cada vez más vamos a ver videoconsultas. Qué chido. Gracias. Bien. Sí. Oye, Rafa, yo quería más bien tenía una pregunta ligada a lo primero. Creo que la explicación que nos da sobre esta analogía entre la pediatría para adultos como médico interno, creo que podemos entender, o pudiera yo a lo mejor entender que eres una persona que diagnostica, ¿no? Que dice, oye, puedes tener este padecimiento o a lo mejor te canalizo con alguien, pero medicina interna al final es una especialidad, entiendo, ¿no? Sí, exacto, es una especialidad y de hecho justo como lo dices, otra de las definiciones, digamos, es que somos especialistas en diagnóstico, ¿no? Que a mí me parece un poco corto porque también damos un tratamiento para muchas cosas, pero sí, o sea, justo diagnosticamos cosas y a partir de ahí vemos cuál es el siguiente paso. Oye, Rafa, y en términos académicos y ya prácticos, que los tienes obviamente cuando estás estudiando medicina y más una especialidad, ¿cómo pudiéramos explicarle un poquito a la gente entre ir con un médico general e ir con un especialista? Entiendo que tienes un grado mayor y tienes más estudios, pero ¿qué estudia específicamente un internista? ¿Todo un poquito más o qué es? Pues nos enfocamos en todas las cuestiones de los adultos. O sea, un médico general es cuando sales de la universidad, eres un médico general y ahí pues ves a mujeres embarazadas, ves a niños, ves a bebés, como todo por encima, o sea, todo en general, ¿no? Sin ser muy específicos. Y nosotros justo nos dedicamos a las cuestiones de los adultos, que generalmente son cuestiones de los pacientes crónicos, es muy enfocado generalmente en pacientes mayores, en padecimientos crónicos, en diabetes, hipertensión, ese tipo de cuestiones como muy, muy asociado con eso, ¿no? Bien. Oye, Rafa, y aunado a esto, ¿qué opinas de los doctores SIMI, los doctores genéricos, que se han con hecho... lo que va Sergio, pues, o sea. Exacto. Se han hecho tan populares en nuestro país por obvias razones, o principalmente por costos. ¿Qué opinas al respecto? Pues mira, sería generalizar mucho, hablar de todos ellos en conjunto, pero lo que es un poco triste es que tengan pues sus salarios tan bajos, ¿no? Básicamente, o sea, partimos del hecho que es gente que probablemente no haya tenido la oportunidad de conseguir algún otro tipo de trabajo, o muchas veces gente que tiene otro trabajo y aparte de eso tiene que trabajar en las farmacias, pero pues hoy en día lo podemos poner como por ejemplo, ¿no? O sea, cada vez que entra un paciente al consultorio, pues estamos arriesgándonos hasta cierto punto porque pues no sabemos si tiene coronavirus o no y puede venir y puede contagiarnos. Entonces, ya estás poniendo un poco tu vida en peligro nada más con ver a un paciente, la vida de tu familia en peligro por ver a un paciente y todo eso para que te paguen 20, 50 pesos por una consulta. Digo, eso cuestan en la farmacia, no sé cuánto le paguen a los doctores. Yo voy a una cara que me cuesta 80, no sé si... Oye, Rafa, pero me acabas de decir un punto muy, muy importante del lado del médico, ¿no? De que ganan muy poco, incluso hasta doble chamba tienen. Pero ¿qué hay del usuario? O sea, esos médicos, ¿tú consideras en términos generales que están calificados para recetar X medicamento o X antibióticos que pues es que tú te paras ahorita en una farmacia de esas y hay cola para entrar, ¿no? Siempre están así con algunas. Entonces, del lado del usuario, por ejemplo, ¿qué tan recomendable es? Pues es que es muy variable, justamente. O sea, mira, tristemente en México hay más doctores de los que
realmente, o sea, se gradúan más doctores de los que probablemente se necesitan. Entonces se gradúan muchos doctores que no pueden después acceder a una especialidad. Y la verdad es que la preparación como médicos generales en algunas universidades pues no es la suficiente, ¿no? Entonces sales de la carrera, no logras entrar a una especialidad, por ejemplo, y tienes que buscar algún trabajo de alguna forma. Y yo veo, o sea, muchos pacientes me traen recetas, ¿no? O sea, no es raro que vea pacientes que fueron a una farmacia antes, una semana antes o un mes antes, o que han ido a varias. Y hay recetas que veo de cosas muy bien recetadas, ¿no? Y hay otras que pues no. Entonces es pues muy variable, depende mucho de cada persona. Pues es como un volado, ¿no? Un poco. Vale. Oye, Rafa, una pregunta completamente otra vez fuera del contexto que están hablando, pero alguna vez leí, fíjate que estoy inscrito dentro de redes sociales, por lo que yo hago de recursos humanos, tú sabes que Harvard Business Review tiene su revista y tiene en Harvard muchos artículos, escriben y todo el rollo. Alguna vez leí, yo sé que tú no, primo, porque eres felizmente casado, pero alguna vez leí una encuesta, güey, tú dime si en el mundo de los doctores se da mucho, y hablaban sobre un ranking de profesiones en donde la infidelidad estaba cabrona y los doctores salían muy arriba porque nunca están, güey. Los doctores, los pilotos, aeromosas, ciertas carreras. Sí lo viviste tú desde estudiante que decías, no, estos todos con todo. Y aparte saben recetar, güey, entonces no tienen tema, ¿sabes? Sí. No, sí, definitivamente. La verdad es que sí, tristemente, a ver, los horarios son complicadísimos. No sé, digo, no hay pretextos, a lo mejor, digo, porque cualquier cosa que te pueda decir son pretextos, ¿no? Pero, Dilo, pero pues es un hecho, o sea, y no sé comparados con otras profesiones, pero pues sí hay muchos temas de adicciones, por ejemplo. Los anestesiólogos, por ejemplo, son los número uno. Sí, es un hecho, de verdad. Pues es que ¿pero qué te meten, tienen esas sustancias. Pues es que las medicinas que usan ellos para las anestesias son, por ejemplo, como el fentanil, que ahora está tan de moda, ¿no? O sea, propofol, como con los que murió Michael Jackson, etcétera. O sea, creo que este tema está más interesante que preguntar más al respecto. Y si nos puedes mandar algo chingón de eso. Yo siempre me imagino, o sea, no tengo la fuente de Octavio, pero sí creo que pues no tienes que ser muy inteligente para decir, oye, pues si eres un güey que viaja todo el tiempo en avión y a otros países, pues siempre estás propenso o expuesto a que y aparte si eres un semidios griego, pues seguramente todas se te van a aventar. Ahora, si estás medio Federico, pero aún así tienes suerte, pues igual se te puede cruzar por ahí alguna. Pensando en el ramo, por ejemplo, en el que tú estás, en todo lo que es medicina, yo digo, o sea, cuando les ponen turnos en la noche, o que está, por ejemplo, mi hijo cuando nació tuvo problemas, un problema del corazón, y el doctor que lo atendía iba a las 10, 11, 12 de la noche. Mi esposa me decía, qué horror, o sea, digo, qué horror, pues está cuidando a tu hijo, y me dice, sí, pero qué horror, o sea, y neta llegaba todos los días, y digo yo, pues no tienen vida, o sea, está muy cañón. En tu caso, por ejemplo, como internista, ¿qué tan extremo puede llegar a ser algo así de que digas tú, híjole, pues sí se presta que de repente voy a convenciones y me pierdo, o de repente trabajo muy noche? ¿Cómo está ese tema para ti, por ejemplo? Pues sí, es muy variable. Justo con el coronavirus cambió mucho porque pues normalmente es como muy conocido que vamos a congresos los doctores. Pues eso estaba obviamente ya en Cancún, casualmente, de jueves a domingo. Hombre, este güey va a la Polinesia Francesa. Sí, playitas a gusto. Pero pues obviamente todo eso ahora es por Zoom, entonces se acabó por el momento. Pero pues sí es muy variable. O sea, sí es muy común que estemos trabajando hasta tarde, que tengamos que ir en la noche. Muchos doctores tienen que hacer guardias. Yo afortunadamente en este momento de mi vida ya no, pero es quedarte en el hospital a dormir, etcétera. Entonces, pues sí, o sea, esa parte pues obviamente se presta, ¿no? Lo veo, me tocó verlo y se presta y sí, o sea, es un trabajo en el que estás mucho fuera de la casa. Justo cambió un poco con todo el coronavirus, ¿no? Porque estuvimos más tiempo. Al principio yo me pasé como de marzo a, que habrá sido como mayo, pues igual en la casa dando consultas desde la casa, que nunca lo había pensado, ¿no? O sea, mi trabajo como que normalmente era de estar aquí en el consultorio. Yo creo que nadie había pensado esto. Nosotros llevamos sin oficina, Rafa. Digo, es muy diferente el tema de la consulta, pero yo llevo mi equipo de trabajo y yo trabajo desde aquí, que atrás está el PlayStation. Bueno, aquí trabajo desde hace un año y meses, ¿no? Entonces, nunca me hubiera imaginado
esto que tú acabas de decir, no imagino tú como doctor en el que estás acostumbrado a inspeccionar o a hacer estudios y de repente estar en tu casa dando consultas en calzones, por supuesto, pues está muy caliente. Sí, yo me acuerdo de platicar con personas hace un par de años, ¿no? O sea, que me decían que trabajaban en home office toda la vida y que vivían donde querían, ¿no? O sea, en Playa del Carmen o en Madrid o etcétera. O sea, podían ir cambiando de ciudad cada mes. Qué chingón. Y yo decía como, no, pues qué padre, pero eso jamás me va a pasar a mí, ¿no? Ya sabes, o sea, eso no hay forma. Y pues, sí, me eché un buen rato trabajando desde la casa. Ya ahorita estamos trabajando básicamente normal, pero sí fue un rato desde la casa. Oye, Rafa, yo traigo un tema aquí que a lo mejor Sergio va a ser más indicado para conducir esta pregunta, a lo mejor un poquito compuesta, porque él está muy metido en el ramo patrimonial. La verdad es que Sergio, así como tú eres un crack en la parte de medicina, él la verdad es que es un crack en la parte patrimonial, es miembro de la Mesa del Millón y tiene como, o sea, es un cuate muy exitoso en su rama y convive pues con muchos productos financieros, entre ellos gastos médicos. Yo he visto, yo hablo desde la perspectiva de usuario, que la mayoría de los que nos escuchen serán usuarios seguramente, pero de repente detecto algo impagable en el sentido, nosotros a lo mejor tenemos la gran fortuna de que entre la vida, los negocios, la suerte, como quieras verlo, pues tenemos ciertos recursos y cierta protección. Pero tú te enfermas en México y si no tienes seguro social o no tienes seguro de gastos médicos mayores, híjole, güey, te da una enfermedad terminal o una enfermedad fuerte y casi que te mueres. ¿Por qué es tan costoso todo lo que conlleva alrededor? No nada más una consulta, sino la consulta, las medicinas, una cirugía, algo. ¿Por qué todo eso es tan costoso? O por lo menos lo vemos así. Pues sí, es muy costoso. O sea, es un hecho que es muy costoso y la buena medicina, la verdad es que es muy costosa. Y mira, a lo mejor un buen ejemplo que, o sea, tal vez en otra época no hubiera aplicado tanto, hubiera sido más difícil de verlo, pero es, por ejemplo, lo que ha pasado con las vacunas para el coronavirus. O sea, toda la tecnología que está detrás de cualquier cuestión médica, o sea, por sencilla que sea, o sea, ponerte una inyección intramuscular o ponerte un suero o tomarte un omeprazol, todo eso tiene una cantidad de tecnología atrás muy importante que muchas, o sea, todo el tiempo hay gente trabajando en eso y que gastando muchos recursos. Entonces, pues sí, la verdad es que hacer estudios, hacer radiografías y cada vez son estudios más sofisticados y pues desafortunadamente cada vez son estudios más caros, cada vez son medicinas más sofisticadas, más precisas, más diseñadas casi para cada persona y pues eso implica cada vez hacerlo más caro. Y te digo, la vacuna, por ejemplo, pues el hecho de que en menos de un año de una enfermedad nueva ya tengamos una vacuna que te puede estar poniendo, que te proteja y que tiene una tecnología fuera de serie, pues habla de la cantidad de dinero que cuesta todo eso, la cantidad de recursos que están invertidos atrás de esto. Y porque inclusive, por ejemplo, yo, en el hospital que trabajo, que es el ABC, es un hospital que no tiene dueño. O sea, hay un patronato, pero todas las utilidades del hospital se reinvierten. Y es un hospital muy caro, honestamente, ¿no? O sea, generalmente vemos pacientes que tienen seguro de gastos médicos. Entonces, aunque no sea un negocio, o sea, aunque sea simplemente por brindar la mejor atención a los pacientes, los costos de los tratamientos y los costos de los estudios pues, son caros. Entonces, sí es un tema importante, no nada más aquí, sino en todo el mundo, en general, fuera de los países donde la salud es universal y es pública, pues en el resto de los países, si no tienes dinero, si no tienes un seguro de gastos médicos, pues las cosas son muy complicadas porque enfermarte es caro. Lo platicaban al principio, o sea, como el nombre de este podcast, ¿no? El precio de la salud. O sea, tiene como dos formas de verlo. Número uno, o sea, la salud tiene precio, ¿no? O sea, te preguntarías como cuál puede ser el precio de la salud. Pero por otro lado, pues a ver, en la práctica, o sea, suena muy romántico como decir la salud no tiene precio, pero la verdad es que cuesta mucho mantenerte sano y aparte de eso, si te enfermas, cuesta caro. Sí. Oye, sí es un tema, o sea, es un tema que luego debatimos o hablamos entre brokers o colegas de que está el tema de la tecnología, que ese es un argumento muy válido, pero que hay el tema de, ahora sí me voy a meter en aguas a lo mejor que no conozco, pero tú sí, de los honorarios médicos, ¿no? Estás hablando de que, pues si la inflación médica este año más o menos está en el 16%, entonces, ¿qué pasa con, tú me dices, bueno, traemos más tecnología, pero ¿a poco cada año
en tema de, yo me acuerdo las consultas, a lo mejor antes eran de 350 pesos, y ahorita una consulta por muy jodido, 1,000 pesos, 1,200 pesos, 1,500 pesos, o sea, casi que lo que gana una persona a la semana, ¿no? A ver, hay gente en nuestro país que gana eso. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hablando exclusivamente del costo de los honorarios médicos, ¿va también de la mano con la tecnología? ¿Ustedes se ponen al paralelo o cómo se determina esa parte? Pues mira, justo, y lo he platicado muchas veces con colegas, o sea, es algo bastante arbitrario porque no hay una herramienta que tengamos como para poder determinar cuánto cuesta X consulta, cuánto cobra cada quien, ¿no? Al fin y al cabo, pues es un poco la oferta y la demanda, y así como todo en el capitalismo, pues se rige por eso. Implica muchas cosas, porque sí, digo, en los consultorios pues usamos cada vez más tecnología, eso es un hecho, y este año también ha cambiado, o sea, ahorita que platicabas de la inflación en ese sentido, o sea, para nosotros ha cambiado mucho en el sentido que cada paciente que entra implica un riesgo, ¿no? Implica que tienes que usar equipo especial para revisarlos, que tienes que tener medidas diferentes en el consultorio. Entonces, pues sí, o sea, creo que eso es o sea, la pandemia definitivamente ha hecho que esto sea más caro. A lo mejor es la misma consulta que hubiéramos dado hace un año, pero todo eso, o sea, el hecho de tener que comprar cubrebocas, batas, máscaras, guantes, etcétera, para nosotros, para las secretarias, ver la forma en que todos estén más cubiertos, tener menos horarios, dar menos consultas, por ejemplo, no tener gente en la sala de espera. Probablemente todo eso ha hecho que se vuelva más cara la medicina a partir de la pandemia. Claro, y así como en tu caso, que pues no lo dudo en el sentido de que has invertido en tu consultorio, en tecnología, habrá casos en los que existan doctores que simplemente, pues ahora sí que tomen la ventaja de que está pasando esto, ¿no? O sea, te lo digo porque, pues no sé, nosotros revisamos consultas de gastos médicos todo el tiempo, nos mandan las cuentas hospitalarias y, o sea, por ejemplo, eventos de COVID de 17, 18 millones de pesos, y que yo digo, o sea, ni vendiendo mis riñones ni mi alma los voy a poder pagar, o sea, en el entendido es que ¿quién tiene esa liquidez así inmediata? Pues nadie. Entonces, cuando yo de verdad digo la importancia de tener la protección médica, pero también digo lo costoso que puede llegar a ser. Déjate tú si un hospital AAA, AA o preferente o como lo quieras llamar, cualquier hospital, por muy chiquito que sea, o sea, una entradita rápida te está gastando 50, 100 pesos, jodido, así, pero jodidito, ¿no? Tenía un caso de un cliente que hospitaliza a su mamá, entra, ¿sí? Su mamá, y a los 2 días, pues no la libra, y aquí el punto es, le digo, oye, ya mi más sentido pésame, bla, 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 te ayudo con toda la gestión, etcétera, etcétera, 250,000 pesos, ¿no? Porque aparte le pidieron dinero para poder entrar al hospital, ¿sí? O sea, no puedes entrar si no das tu moche o tu apartado, ¿no? Ese tipo de prácticas, por ejemplo, en el que no entras si no me das dinero, yo entiendo que aparte un hospital es un negocio, pero tu opinión como médico internista o como persona también, como ser humano, ¿qué opinas al respecto de este tipo de prácticas que de repente los hospitales son cuentas millonarias o que si quieres entrar, primero échame el cheque? O sea, ese tipo de prácticas, ¿cómo las ves? ¿Qué opinas al respecto? No, mira, en mi opinión, la salud es un derecho humano y es un derecho universal. O sea, en mi opinión, no debería existir la medicina privada, o bueno, si es que existiera, debería ser en el contexto de salud universal. O sea, todo el mundo debería estar protegido y nadie debería estar preocupándose por esto, ¿no? O sea, literalmente no debería haber, ni siquiera existir esta plática, ¿no? O sea, deberías de poder ir a un hospital y que te atiendan y que salgas y que no te haya costado, porque pues es un derecho, ¿no? Al fin y al cabo. Como en otros países, ¿no? Que tienen impuestos muy altos. No sé, por ejemplo, nos platicaba un entrevistado holandés que nos decía que ellos pues no tienen por qué preocuparse por eso allá. Me dice, claro, eso sí, de impuestos pagamos un dineral, pero los ves reflejados, ¿no? Justamente, es exactamente eso, ¿no? Entonces, sí, o sea, mi opinión es esa, o sea, nadie debería tener por qué pagar por esto, porque pues es la vida, es la salud, o sea, y al fin y al cabo regresamos al punto, pues no hay precio para esto, ¿no? Ahora, hoy en día, o sea, entiendo a los hospitales que lo vimos al principio de la pandemia, ¿no? O sea, con el COVID entraba una persona al hospital
Y normalmente cualquier hospital cualquier hospital privado normalmente te pide un depósito, ¿no? De X cantidad para, pues, como si fueras un hotel, ¿no? O sea, garantizar que se va a poder pagar por lo menos lo mínimo. Y entraban al hospital y pagaban ese mínimo. Y pues resulta que con el COVID muchos de los pacientes se quedan internados 2 semanas, 4 semanas, 1 mes, 2 meses. Y ya que estás internado, pues el hospital tiene la obligación de atenderte. Y entonces la cuenta de repente, justo como platicas, cuentas de 15, 20 millones de pesos. Y pues las personas literalmente no tenían los recursos para pagarlos y pues el hospital ya tuvo que haber brindado ese servicio. Entonces los hospitales pues empezaron a blindar haciendo más caros los depósitos, lo cual pues es complicado, pero pues también entiendo que con este tipo de cuentas, pues inclusive te digo, este hospital en específico en el que trabajo no es un negocio de nadie, pero simplemente pues si se... Punto, ¿no? Alguien, o sea, si hay una cuenta así de grande que tiene que absorber directamente el hospital, pues está complicado y de repente que empiecen a hacer muchos pacientes así. Oye, Rafa, y tengo una pregunta ahorita que lo dijiste. Supongo que cada hospital es diferente, pero en el caso en el que tú estás, ¿qué pasa cuando yo ingreso a un hospital, me piden X monto, ya lo di, ejemplo, di 300,000 pesos, pero resulta que mi cuenta se va al millón y resulta que yo no tengo respaldo financiero? ¿Qué pasa cuando ya estás adentro internado y ya no puedes pagar? ¿Cuál es la política de un Pues mira, te empiezan a gestionar algún tipo de traslado, porque también lo que empieza a pasar, o sea, visto desde el hospital, pues es que ves que una persona no te va a poder pagar la cuenta, ¿no? Pero y visto desde el otro lado también las personas, pues literalmente cuando las personas no tienen seguro, pues literal diario están checando cómo va la cuenta, ¿no? Y diario van viendo cómo va subiendo la cuenta. Entonces a ellas también les conviene, a ver, pues sabes que yo ya llegué hasta aquí, no pensé que fueran a subir tanto los gastos, entonces déjame ver en qué otro hospital me puedan recibir, en algún hospital público, en algún hospital más barato. Así es como normalmente pasa. Y pues ver la forma de que se traslade. Ok, pero en el sentido de que el cliente, por ejemplo, te lo digo porque me lo platicó una persona en el Hospital San José aquí en Querétaro, que muchas veces algo tan sencillo como un parto, ¿sí? Hace en el 2018 o 2017, no me acuerdo, un parto en México como de 23 millones de pesos. Resulta que la mamá pues tuvo que ir a urgencias y estuvo hospitalizada, sí, que cuando las duermen y ya están, básicamente no, que estuvo como 3 meses, y pues en ese momento pues no sabían cuánto iba a ser el guamazo. ¿Qué tan cierto es eso de que el hospital, si no hay un traslado o algo, simplemente deja de dar el servicio y los deja en el cuarto? ¿Eso es algo real o eso es una mentira que me platican? No, la verdad es que no, digo, yo nunca he escuchado algo así. O sea, ya que estás ahí en el hospital, pues ni modo, o sea, o te siguen atendiendo y te siguen cobrando, o pero te si ya no puedo pagar, o sea, ya no puedo pagar. Simplemente le digo al hospital, no puedo pagar y no tengo AIMSS y no quiero que me trasladen porque me va a cargar el payaso. ¿Qué pasa con el hospital? ¿Te sacan? Así, órale, güey, pinche patada y vamos. Pues no, o sea, a la calle no, o sea, pero te buscan un traslado, o sea, sí te tienen que buscar un traslado. Pues es como si llegaras, ya sabes, ya estás ahí. Yo he visto, digo, casos de gente que no puede seguir pagando, pero pues seguimos dando todo el servicio como si estuvieras pagando, ¿no? O sea, porque en lo que ves que pasa, el paciente está enfermo y necesita cuidados. Nunca me ha tocado ver, honestamente, en los hospitales en los que yo he estado, alguien que lo dejen de atender porque no esté pagando. Sí, obviamente, pues te están buscando para ver, oye, a ver, pues a ver, a algún lugar tenemos que trasladar porque necesitas seguir con cuidados, pero no de suspender los cuidados, que eso estaría grave. De hecho, hay un tema legal ahí, ¿no? En donde estás obligado, según yo, como hospital y como médico, a salvarle la vida y después ves tus fees. Sí, es como llegar a urgencias, por ejemplo. O sea, si llega un paciente grave a urgencias, pues no se ponen a pedirle su tarjeta del seguro, ni su depósito, ni nada. A ver, se llega el paciente grave, lo atendemos y luego vemos qué pasa, ¿no? Bueno, nosotros como médicos ni siquiera sabemos muchas veces las cuestiones administrativas, ¿no? Pero claro, o sea, vemos, el paciente viene, no sé, lo atropellaron, pues entra y luego vemos si, o sea, se estabiliza por lo menos. Y muchas veces, porque más bien, o sea, lo que va pasando es que las personas se van endeudando cada vez más, ¿no? O sea, no es tanto que digan como, bueno, pues ya no voy a pagar y pues ni modo, pero más bien
pues va creciendo la cuenta. Entonces las mismas personas se dicen, a ver, pues un estado de cuenta van tantos, pues no sabes qué, mejor trasládame a X para poder seguir tratándome. Ya. Que digo, no sé, es un tema, la verdad, que a mí me causa hasta escalofríos, porque en nuestro país hay una quebradera brutal de familias que pierden patrimonio, casa, porque no miden ese tipo de riesgos. Y la verdad es que antes de yo hacerme consultor y abrir la consultoría, años, a lo mejor te hablo en mis años de universidad, que te vale gorro el mundo y te vale madre todo. Y luego me casé y así, como que nunca tenemos noción, ¿sí?, de lo que realmente cuesta estar en un hospital de calidad, con doctores de calidad, con tecnología top. Como que no lo imaginamos. ¿Cuál es el caso que tú tengas presente, así más gacho que recuerdes, más costoso, que tú te haya tocado vivir en tus años de experiencia? Pues mira, muchas veces no, es que nosotros desde este lado no necesariamente nos enteramos de las cuentas. A veces nos enteramos así porque pues, nos platica la familia, oye, me acaba de dar este estado de cuenta al hospital y van 20 millones o van X número de millones, ¿no? Por ejemplo, porque pues sí, nosotros justo como internistas muchas veces vemos pacientes que se quedan en el hospital 2, 3, 4 meses, o sea, no es raro. Y de repente hay personas que pasan más tiempo que eso en el hospital, ¿no? Y pues las cuentas van subiendo. Y sí, justo lo que decías, o sea, a veces lo tomamos como un poco a la ligera, pero tener un seguro de gastos médicos que te permita entrar a un hospital donde te puedan dar una buena atención, sí creo que es una prioridad, o sea, sí debe ser una prioridad. Y muchas veces lo vemos con las personas que justo nos dicen, híjole, justo no lo pagué, lo dejé de pagar hace un año y justo es cuando vino el problema, ¿no? Sí, es no. como la típica historia. Acabo de chocar, pero lo cancelé la semana pasada, ¿no? O sea, Exacto, sí. Sí, o sea, y más hablando de esa cantidad, o sea, porque pues sí, tristemente así es en la medicina, o sea, son cuentas de ese tipo de cifras. Está cabrón. Oye, Rafa, quisiera hacerte una pregunta un poquito, igual como medio ahí ligada a varios temas, porque creo que lo amerita. La primera parte de la pregunta es, ¿cuáles son los padecimientos más comunes en México? O sea, ¿qué es de lo que más se enferma la gente? ¿Por qué? Y si hay forma de evitar un poco eso. Pues mira, sin duda la pandemia atrás, o sea, la epidemia atrás de la pandemia en México, pues el tema de la obesidad y del sobrepeso. O sea, sin duda ese es el principal problema de salud que hay en México, y que de ahí se desencadenan hipertensión, diabetes, problemas del colesterol, del corazón, embolias, infartos cerebrales. Entonces, sin duda alguna, ese es el principal problema que tenemos de salud en México, y que con el COVID justamente se ha visto una pésima combinación, ¿no?, entre el peso y este tipo de padecimientos. Entonces, ese sin duda es el problema. Somos el primer país del mundo en eso, y pues vemos los resultados. O sea, nosotros vemos los resultados y cada vez los vemos en personas más jóvenes, con enfermedades como, pues sí, justamente como diabetes, hipertensión, en personas que tienen a veces menos de 20 años. Y sin duda, pues sí, digo, no es fácil porque como es una enfermedad, a veces suena como algo muy sencillo, como decir, pues es cosa de que hacer ejercicio y comer bien, pero tiene mucho más implicaciones genéticas, ambientales, psicológicas, sociales. Entonces, definitivamente, pues los hábitos son lo principal, o sea, tener una buena alimentación y poder hacer ejercicio. Pero pues una vez más, no todas las personas tienen acceso a una buena alimentación y a ejercicio. Y también la otra parte que es triste es que muchas de las personas que sí tienen acceso y tienen la forma de hacer esto, pues no lo hacen, ¿no? Entonces, definitivamente hay forma de evitarlo, porque son cosas, o sea, son problemas evitables, pero pues tristemente son el principal problema de salud en México. Oye, Rafa, y yendo de la mano con esta pregunta, ¿es un pretexto el hecho de decir que llevar una vida saludable es caro? Porque pues llevar una vida saludable, o sea, no manches, ensaladas, no sé qué es, puta madre, gimnasio, no sé. ¿Es un pretexto o es una realidad? Muchas veces es un pretexto, pero no siempre. O sea, desafortunadamente sí, la medicina más, los alimentos más
más rápidos, más a la mano, pues desafortunadamente no siempre son los más saludables, ¿no? Y tú lo ves, o sea, si a cualquier pueblito en el que te pares en México, o sea, hay una tienda que está llena de Coca-Colas y de productos de Bimbo, y a lo mejor no necesariamente está llena de vegetales. Y por otro lado, los vegetales implican prepararlos, implican limpiarlos, implican un poco más de tiempo, y los otros pues están ahí a la mano. Abres la bolsa y te lo comes, o destapas el refresco y listo, ¿no? Los jugos, etcétera. Entonces, pues sí, para muchas personas podríamos pensar que es un pretexto, pero pues también, o sea, por ejemplo, lo platico con pacientes. O sea, una persona que tiene que despertarse a las 5 de la mañana, que tiene que recorrer 3 horas en transporte público en la mañana y luego que tiene que trabajar todo el día y luego tiene que recorrer otras 3 horas en transporte público en la tarde y que llega a su casa cansadísimo en la noche. O sea, pues me platican eso y yo le estoy tratando de decir que tiene que hacer ejercicio y puta, pues qué, o sea, ¿a qué hora? Ya sabes, o sea, ni cómo... Pues dile, párate a las 4, güey, no a las 5. No, está cabrón, porque Sí, nada más es el ejercicio, como dices, qué energía, a qué hora, todo el rollo, y más en la Ciudad de México, y súmale que es mucho más sencillo agarrar unos pinches Twinkies, o no sé cómo se llaman, unos pingüinos, que pues irte a preparar algo, ¿no? Que es perecedero, claro, y se te va a echar a perder tu sándwich o algo medio sano que te hagas. Sí, ¿a qué hora? O sea, ¿a qué hora esa persona va a poder prepararse una ensalada, no? O prepararse un pescado, etcétera, ¿no? Entonces, pues tiene un componente de las dos. Para muchas personas, o sea, desafortunadamente no es opción comer más saludable. Para muchas personas sí, y pues tristemente de todos modos no se hace. Tampoco es fácil, o sea, te digo, también implica factores emocionales, sociales, etcétera. O sea, no es, suena más fácil de lo que es, ¿no? Pero pues sí, tristemente, por ejemplo, nada más el hecho de vivir en la Ciudad de México con los traslados que tenemos, con el transporte público que tenemos, ya nada más vivir aquí aumenta el riesgo de tener diabetes, o sea, nada más por estar viviendo aquí, por ejemplo. Entonces, son factores que no dependen de nosotros, aunque sí hay muchos que dependen de nosotros, y sí también, o sea, es un hecho que hay muchas personas que tienen los recursos y que pues, simplemente no es una prioridad o no lo ven como un problema. Oye, Rafa, perdóname, nada más quiero ligar una pregunta muy, muy cercana a esto que nos contesta Rafa. Si tú tuvieras el poder para llegar a mucha gente, porque hoy el podcast, pues a lo mejor lo escucha tu mamá y la mamá de Sergio y así, ¿no? Pero si tuvieras un foro muy grande o el podcast es escuchado por mucha gente que me encantaría, ¿qué le pudieras decir a esa gran población que sí es parte de pretexto, pero que en algunos casos no es tan sencillo? ¿Qué recomendaciones le pudieras dar si tuvieras ese alcance? Algo que fuera muy pragmático, muy sencillo, como para decir, bueno, güey, si tienes que transportarte tanto tiempo, si es de difícil acceso, ¿qué son esas 2, 3, 4, 5 cositas de tips que puedas decir? Esto va a hacer tu vida más sana. Pues mira, estar activos dentro de nuestro propio trabajo, o sea, y más ahora que estamos haciendo, por ejemplo, home office, trabajando mucho desde la computadora, en reuniones virtuales, etcétera, pues eso ha hecho que estemos menos activos. Entonces, estar más activo implica, pues a lo mejor terminar una reunión y levantarte a caminar 5 minutos, aunque sea, y terminas cada reunión y ya caminaste media hora, por ejemplo, aunque no sea todo seguido, ¿no? O sea, estar más activos, usar las escaleras y definitivamente, pues tratar de ver la forma, o sea, la salud tiene que ser una prioridad. Entonces, tratar de ver la forma de que a pesar de las circunstancias alrededor, o sea, hacer ejercicio, comer bien, tenerlo como tenerlo en la mente, ya sabes, porque muchas veces pues a ver, estamos ocupados, no tenemos tiempo y es como lo más rápido pedir algo, pero si estamos conscientes de que eso puede afectarnos, pues no nada más a largo plazo, sino en este mismo momento, podemos tomar decisiones que nos ayuden. Entonces, pues definitivamente comer menos alimentos procesados y comer más vegetales, comer menos proteínas animales y tener más actividad física, sin duda esos son los principales temas y ver la forma en la que eso lo incorporemos a nuestra vida, aunque sean actividades como más sencillas, ¿no? Okay. Oye, Rafa, y igual pegado a la misma pregunta que dijo Tavo, tú eres médico internista, tendrás días buenos, días muy pesados, días muy cargados, vives en la Ciudad de México, estás casado, ¿tienes hijos? Todavía no. Bueno, vas a tener hijos seguramente, no lo sabemos. Pero tu vida, pues es una persona ocupada y un profesionista ocupado. ¿Qué haces tú? ¿Sí? ¿O qué actividades haces tú
en tu día a día. Dime, por ejemplo, ¿cómo Rafa se mantiene saludable? O a menos que me digas tú, no, estoy delgado por genética, no. Creo que seguramente te cuidas mucho. ¿Qué haces tú al respecto? O sea, ¿por qué? Ya no diste los tips que le diste a la gente, pero ¿qué hace Rafa? O sea, Rafa en un día ocupado, Sí. ¿cómo solventas la otra parte de la salud? No, de acuerdo, totalmente. O sea, me parece una parte muy importante porque tampoco podemos, o sea, digo, y entiendo a los doctores que no están en buena forma y pues hay doctores que fuman y hay doctores que tienen sobrepeso y obesidad, pero pues es difícil, es más difícil para un paciente. O sea, ¿cómo le puedo decir yo a un paciente que no fume si yo estoy afuera del consultorio fumando, no? Entonces, sin duda creo que parte importante pues, es predicar con el ejemplo. Entonces, a mí me gusta mucho hacer ejercicio. A partir de la pandemia, justo que empezamos a tener un poquito pues más de tiempo para eso, aunque suene como paradójico porque al final estamos teniendo más trabajo, pero pues mucho fue desde la casa y videollamadas. Entonces estoy haciendo más ejercicio que antes. Entonces sí, trato de hacer ejercicio en la mañana, cuando se puede. Si no se pudo en la mañana, tratar de hacer en la noche, por lo menos unas 3, 4, 5 veces a la semana. Y pues mira, en el tema de la alimentación, ¿qué desayuno? Pues mira, desayuno normalmente en mi casa y desayuno, pues Hot dog, normal, no, pues no, o sea, algún tipo, huevos de algún tipo, un pan con aguacate, un café, o algo de fruta, por ejemplo. Por lo menos algo, sí trato de desayunar prácticamente, sí, o sea, creo que sí, desayunar sí no lo perdono. Después de eso la comida pues, es un poco más variable. ¿No aplicas el desayuna como rey, come como príncipe, cena como princesa? ¿Eso no aplica en un médico internista? Pues es que a veces la comida no es tan... o sea, no siempre se puede comer a la hora que deberíamos. A la hora de la comida sí es mucho más variable y no es tan raro saltarnos la hora de la comida, aunque yo trato de no perdonarla, pero entonces si ya no comí bien, entonces sí hay que cenar bien. Bueno, tampoco es que sea radical, así que tengo que comer siempre saludable y a mis horas, o sea, tampoco es así. Sí, no, y la verdad es que sí, o sea, la chamba a veces no te deja. Y por ejemplo, bueno, y aquí en la Ciudad de México, a lo mejor ustedes en provincia sí, pero en la Ciudad de México ir a comer a la casa pues es casi imposible, ¿no? Entonces, pues muchas veces no es tratar de que sea comida saludable, pero pues como sea comiendo fuera no es lo más fácil. Y pues ya cenar en la casa sí, algo ligero, tranquilo, aunque depende. O sea, a lo mejor te digo, si no comí tan bien a la hora de la comida, pues sí una cena un poquito más pesada. Oye, Rafa, otra pregunta que igual fuera de todo este contexto. Nosotros, o bueno, y quiero generalizar un poquito, Sergio y yo, somos mucho de seguir a personas muy exitosas, ¿no? Y seguimos rutinas que ellos hacen y te enseñan, y lees ciertos libros y te dicen, no, pues el club de las 5 de la mañana, no, pues medita, lee, haz ejercicio. ¿Tú sigues algo así? O literal es cuando puedo, pues hago un poquito de ejercicio, cuando, digo, seguramente lees un chingo por tu carrera, pero ¿haces una rutina diferente? ¿Leer otras cosas, así o no? Pues mira, no tengo una rutina así como estructurada, como de tanto tiempo de ejercicio en la mañana y meditar y luego desayunar y luego etcétera. Pues es un poco más dependiendo de cómo fluya. O sea, me gusta hacer ejercicio, trato de no perdonarlo. Ahorita que puedo y que justo ahorita, pues muchas veces lo pienso así. A ver, ahorita es en el momento en el que puedo. Aparte antes, o sea, la verdad es que los años anteriores todavía no era tan fácil para mí desconectarme un rato en la mañana para hacer ejercicio. A veces no era tan fácil. Hoy en día tengo esa facilidad de ya poder a lo mejor, pues, a ver, 1 hora de ejercicio. Digo, tengo mi celular y si hay alguna emergencia, pues ahí estoy de todos modos, pero pues no perderla. Y la verdad es que leer, pues sí, me gusta leer desde las cosas que más me gusta y me gusta mucho leer de medicina, pero me gusta mucho leer de otras cosas en general. Entonces, Como pues que, a ver, tengo como rutinas. Un médico acá exitoso, fregón, ya no lee medicina. ¿Qué te lees? Batman contra Robin, ¿o qué te lees? ¿O qué es el hobby de Rafa? Pues mira, me gusta la literatura mexicana. Me gusta ahorita, por ejemplo, estoy leyendo un libro de Fernanda Melchor que se llama Paradise, muy recomendable, durísimo, pero pues, un poco refleja la realidad de las cosas como pasan en México. Yo no diría, espero que no, sé que tiende a pasar que los doctores dejemos de leer medicina conforme avanza el tiempo, porque pues después de la carrera y de la residencia, pues nadie nos exige leerlo. Entonces es importante seguir leyendo, es la forma de estar actualizados. Hoy en día es muy fácil también con las video conferencias, etcétera, estar
yo ahorita me puedo meter a una conferencia médica de Boston o del lugar que quiera el mundo, ¿no? O sea, sin tener que viajar. Pero siempre, y de hecho tengo en el hospital con los residentes con los que trabajo, tenemos un grupo aparte donde platicamos siempre de alguna otra cosa que no tenga que ver con medicina, ¿no? O sea, algún tema de arte que no tenga que ver con medicina, algún tema cultural, por ejemplo, porque me parece igual de importante que estar actualizados en la medicina, estar actualizados en la realidad del país, en la realidad de las cosas, estar aterrizados en las cosas que están pasando y tener pues otras cosas, o sea, otro tipo de pasiones y de intereses aparte de la medicina, porque pues es algo que te consume mucho y necesitas tener cosas extra, ¿no? O sea, tampoco creo que esté bien que sea el único interés en la vida, ¿no? Un balance, un equilibrio. Oye, Rafa, y fíjate que nunca le he hecho esta pregunta a ningún doctor porque siempre me ha dado pena, pero, y te preguntaba lo de la rutina y todo, porque obviamente tratamos de seguir a gente exitosa y lo que tú quieras, pero también hay días en los que la verdad, por ejemplo, ahorita en Semana Santa, yo nunca he sido de salir en fechas tan saturadas y ahorita con COVID y eso menos. Pero la verdad es que sí me voy a tomar de jueves a domingo casi, y sí y si quiero chupar y si quiero echar desmadre y todo. ¿Cómo te quitas una pinche cruda después de los 30 años, güey? Porque ya dan unas crudas hasta de ansiedad, güey. ¿Hay algo relativamente sano? O sea, no de tenerme que inyectar alguna madre para... Güey, esa es la pregunta que más le va a interesar a la gente. Es más, ya se queda tema para notar, güey. Cuando estamos bien pinches crudos, al día siguiente, ¿cuál es la dosis o la receta perfecta para pinche aliviarnos? Porque a mí me duran 3-4 días los dolores de cabeza. Sí. Dinos la neta. No, la verdad es que la verdad, y te voy a decir, porque a veces hasta nos llegan pacientes al hospital, o sea, a veces nos llegan hasta pacientes al hospital literalmente sintiéndose mal a que les pongamos suero, etcétera. Pero la verdad es que la respuesta sigue siendo la misma. O sea, es hidratarte bien con algo que tenga electrolitos y que tenga azúcar, como Gatorade, electrolit, etcétera, y comer y descansar. O sea, no hay ninguna fórmula mágica. ¿Qué tan mito o realidad es? Porque ya sabes, ¿no? El mexicano es decir, estoy un pinche crudo, mi chiladita con clamato, que es lo primero que uno se toma, y es unos chilaquitos bien picositos. O sea, ¿qué comemos? ¿Qué debemos de comer? ¿No? ¿O no? Pues es que sí, te voy a decir, la verdad es que sí tiene un poco de sentido porque, o sea, lo que pasa en la cruda es que estás deshidratado y te falta glucosa en el cuerpo. Entonces, cuando comes algo que tenga como muchos condimentos, que tenga como sal y que sea como picante, pues ahí eso más líquidos es lo que te hidrata. O sea, por eso te digo los electrolitos. O sea, algo que tenga, pues justamente como cosas condimentadas con líquidos. Y el Gatorade, la otra cosa que tiene, o cualquier tipo de bebidas como energizantes, es que aparte tienen azúcar. Entonces, pues te dan justamente lo que necesita tu cuerpo. Eso y dormir. Y pues sí, ni modo, ya con la edad va siendo más pesado ni hablar. Oye, durante la peda está bien tomar agua y electrolitos y eso como para alivianar también, ¿no? Para que la cruda no esté tan gacha o antes de dormirte o no sé. Pues sí, mientras mejor hidratado, te va mejor en la cruda. Oye, tengo una pregunta, perdón que te interrumpa, Sergio, pero he escuchado también muchos mitos sobre eso. Yo tengo entendido, en algún momento escuché que no importa si combinas chupe, o sea, que te hagas 2 palomas y luego 2 rones, que no es que te pongas más pedo, te dé más cruda porque al final es alcohol, o sí influye el que le combines bien cabrón. No, la verdad es que es lo mismo, para el cuerpo es lo mismo, o sea, es alcohol. Ok. O sea, es lo mismo. El pedo es el exceso, pues. Alcohol es alcohol, exacto. Entonces es lo mismo si es cerveza o si es whisky o si... Debemos hacer otro podcast que el título sea los tips de Rafa para evitar una cruda mortal. Oye, Rafa. O una cruda moral, todavía peor, ¿no? Mortal o moral. Lo bueno que nosotros ya no aplica las crudas morales, sino somos muy bien portados. Pero otra pregunta rapidísimo de las crudas. No manches, qué buen tema, Tavo. Yo a veces, ahora sí que confieso, creo que alguna vez le dije, yo a veces antes de dormir, ya no me pongo igual porque aparte voy a ser futuro triatlonista, no sabemos si la vamos a librar o no, pero antes de meterme mucho al tema deportivo, agarrabas de cuenta, ¿no? 2 paracetamol o 2 aspirinas o 2 cafeaspirinas y antes de dormir sopa, me lo tomaba. ¿Me hacía algún efecto, alguna gracia o sea, me ayudaba al amanecer mejor o neta era puro placebo?
Pues probablemente no, o sea, depende de qué tanto tiempo te duermas. O sea, si duermes poco tiempo, pues a lo mejor sí, cuando te despiertas todavía está ahí el efecto, pero si te duermes 8 horas, pues ya a las 8 horas ya se pasó el efecto, entonces como si Pero sí sirve tomarse unas pastillitas antes de dormir ya bien pedo, ¿o no? Pues no, lo mejor es hidratarse bien. Lo mejor es hidratarse bien antes de dormir y pues esperar lo mejor para el día siguiente. Una persinada y vámonos. Oye, Rafa, ya para ir como ir aterrizando el tema también por cuestiones de tu tiempo, quisiera que nos platicaras ahora sí un poco de cuál es yo sé que a lo mejor me va a decir no hay un secreto, pero si pudiéramos, si cabe la palabra secreto, ¿cuál pudiera ser ese a lo mejor un poquito secreto de Rafa? ¿Cómo es que Rafa, de este chavito que pues al final venimos muchos de clase media, etcétera? ¿Cómo fue el secreto para decir, puta, boom, ya aquí estoy? ¿Cuál fue el boom, ya aquí estoy de Rafa? ¿Qué te hizo despegar? ¿Qué te hizo ser tan exitoso? ¿Qué le puedes decir a la gente que piensa ser médico o ser arquitecto, ser otra cosa y decir, güey, sí se puede? ¿Qué es eso? Todo eso que te motivó, que te llevó a estar aquí, güey. Pues mira, yo creo que lo principal es que te guste lo que hagas, ¿no? O sea, sin duda puede sonar muy trillado, pero, o sea, por ejemplo, en esta profesión, si no te gusta lo que haces, si no lo disfrutas, pues es demasiado pesado como para írtela más o menos ahí llevando, ¿no? Entonces, pues número uno, que te guste lo que hagas. Y pues número dos, o sea, yo te diría que sí dedicarle, pues al final implica sacrificios, ¿no? O sea, todo este camino pues implicó sacrificios de tiempo, de desveladas, de no ir a X o Y eventos. Y en el momento no lo ves porque pues los resultados tardan. Entonces es algo que pues estás sembrando y poco a poco vas viendo los resultados. Pero sin duda creo que es que te apasione la cosa, cualquiera que sea la cosa que haces, que te apasione. Y pues a eso es más fácil ponerle todo el empeño, todas las ganas y toda la calidad para que salgan bien las cosas, ¿no? E ir también corrigiendo sobre la marcha, o sea, porque muchas veces las cosas la forma de trabajar que tenía a lo mejor hace 5 años es diferente de la que tengo ahorita. O sea, la retroalimentación, por ejemplo, para nosotros de los pacientes es muy importante, de los colegas es muy importante también. Entonces, creo que esas son las formas en las que puedes ir mejorando para llegar al punto en el que quieres estar. Oye, Rafa, pero es un país tan grande, ahora sí que un mundo tan inmenso, y hay 100,000 Rafas, ¿no? Que empezaron, o sea, hoy ya Rafa destaca, ¿no? Pero previo a eso hubo muchos Rafas, muchos Sergios, muchos Juanitos Pérez, que empezaron igual que tú. Hubo una explosión, hubo una decisión, hubo un boom, ¿no? Que marcó esa diferencia del por qué tú estás hoy aquí. Ese es lo que me dijiste, es simplemente porque te gusta y has hecho un sacrificio, o hay algo más que a lo mejor muy pocas personas saben, que dijiste, ¿sabes qué, Sergio? Pues la verdad es que tomé una decisión muy difícil y hoy por eso estoy aquí. O sea, ¿hay algo así que nos puedas contar? Pues yo pensaría más bien que es una suma de decisiones y la verdad, pues de estar en el momento correcto, en el lugar correcto y pues, estar dispuesto estar dispuesto a sacrificar muchas cosas para que cuando llegue la oportunidad, pues estar ahí para tomarla. Entonces se van sumando las decisiones y cada vez que decides algo, pues estás decidiendo también no tomar otra opción, por ejemplo, y conforme se van sumando todas esas decisiones medianas, grandes, terminas aquí. Y creo que te digo, pues también la fortuna, o sea, también hay sin números de doctores excelentes y que muchas veces no tienen las mismas oportunidades. Entonces, pues un poco creo que también es la fortuna y estar en el lugar correcto en el momento correcto, ¿no? Bien. Perfecto, Rafa. Gracias. Pues yo ya no tengo más preguntas, Sergio, en relación a esto. Más bien, creo que me quedo con mucha información importante fuera de las bromas y cosas y tips para la peda que le pudiera interesar a la gente. Pero creo que el meollo del asunto es el precio de la salud, y creo que no hay que perder el foco en el sentido de que la gente muchas veces menosprecia. O sea, no sé si alguna vez leyeron El Ciudadano Kane o vieron la película, que es viejísimo, pero creo que pasa mucho en México. O eres muy workaholic y al rato te da un pinche infarto, o hay gente que se descuida tanto, como bien dice Rafa, no nada más es comer bien y correr. O sea, hay un conjunto de situaciones que le estamos dando en la madre a nuestro cuerpo, que creo que esa es la reflexión, ¿no? Llegar a viejo, pero digno. Yo no me veo, y yo alguna vez lo he platicado con amigos, híjole, si yo después de mis 70 años, por poner un número,
después de mis 70 años ya no tengo lucidez, ya algo, híjole, no sé, a lo mejor es un tema que daría para mucho, como en Europa, eutanasia o algo así, pero que en México pues todavía no se puede, pero creo que es bien complicado el tema, ¿no? De llegar a una vejez digna, lúcido y relativamente pues fuerte, ¿no? Independiente. Sí, y la verdad es que si bien muchas de las cuestiones pueden ser genéticas, las que nos predispongan a algún tipo de enfermedades neurológicas, por ejemplo, pues lo que hacemos ahorita justo repercute en eso. O sea, el hecho de llevar una vida lo más saludable posible, estar en buen peso, evitar tener problemas de salud importantes, pues es lo que a largo plazo puede hacer que vamos a ver los resultados a largo plazo, ¿no? Bien. Oye, Rafa, y bueno, mi papá siempre me decía desde niño, ¿no? Me decía, hijo, en esta vida todo se paga, también todo se cobra, ¿no? Y creo que en el tema de la salud es muy cierto. O sea, puede ser que el hecho de que yo mañana me desayune una dona con un chorro de azúcar en mi café, pues no pasa nada, pero el conjunto de un mes, 5 meses, años, pues evidentemente va a repercutir. Y creo que lo mismo aplica para el tema del decir, ¿sabes qué? Pues no puedo correr mañana un medio maratón, pero sí puedo mañana correr 10 metros y pasó mañana otros 10, y entonces te vas haciendo de un cúmulo de buenos hábitos y buenas decisiones, que creo que es a lo que se resume todo, ¿no? El tener buenos hábitos y tomar buenas decisiones para el tema de tener una buena salud, ¿no? Sí, exacto. No ves los resultados en este momento, pero los vas a ver. O sea, sin duda, sea la condición que sea, siempre te ayuda a estar en mejor estado de salud. Sí. Pues Rafa, pues qué padre, estuvo muy a gusto. Ya nos pasamos un poquito de tiempo. Sabemos que eres acá, eres más ocupado que Amlover, entonces no queremos ya quitarte más tiempo. Tengo una pregunta final que no es pues ahora sí que es fuera de este rollo, pero ¿por qué chingados vivir en la Ciudad de México? O sea, ¿estás ahí porque ahí está la chamba o porque neta amas la Ciudad de México, amas el desmadre, comer tacos de perro? O sea, ¿qué onda, güey? ¿Por qué vives ahí, güey? O sea, ¿qué onda? Siempre me pregunto... hay muy buenos tacos aquí. Los tacos buenos están aquí en la CDMX. Eso sin duda podemos platicar otro podcast completito de tacos, pero aquí están los tacos. Los tacos de suaperro, dirían ahí los del DF. Tengo unos primos que quiero mucho, que me dicen, güey, es que yo les digo, güey, ¿por qué yo viví en la Ciudad de México? ¿No? Y la verdad es que no me gusta. Y cada que voy sufro por pinche tráfico y desmadre, ¿no? Y vivo aquí en Querétaro, Pueblétaro, todo chingón, todo te queda media hora, está poca madre, ¿no? Y me dicen, güey, es que no entiendes, pero los que vivimos en México, o sea, amamos la Ciudad de México, güey. O sea, no hay otra cosa que la Ciudad de México. ¿Te pasa lo mismo? ¿Por qué estás ahí, cabrón? No, sí, te tiene que gustar mucho para poder vivir aquí y más o menos llevarla. La gente que no le gusta, de verdad se la pasa muy mal. A mí sí me gusta mucho. Es una ciudad muy complicada y siempre es una relación de amor-odio, pero pues tiene muchos beneficios. O sea, no nada más el trabajo, o sea, sí es un hecho que pues, aquí hay muchos trabajos y te puede ir bien, pero pues, hay tantas cosas que hacer, tantos lugares donde comer y tiene tantos lugares, o sea, es tan grande que tiene tantos lugares que ver, o sea, cada semana ves cosas diferentes. Entonces, a pesar de todo, tiene un gran encanto y se vive aceptablemente bien. Aparte, pues te acostumbras, ¿no? O sea, entonces, poco a poco no te das cuenta y ya estás acostumbradísimo al tráfico, a las prisas, a la contaminación, y ya no lo sientes tanto. No, pues qué padre acostumbrarse a eso, güey. Te creas, Rafa. Rafa, muchas gracias por tu tiempo. Ojalá ya después de la pandemia nos podamos conocer en persona y hablemos de fútbol y tacos o de, no sé, de cualquier otra cosa. Claro. Que todas las aventuras que tienen los doctores con las enfermeras ahí sexys. Pero estuvo chida la plática. Gracias por tu tiempo, Rafa. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Rafita. Oye, una última cuestión. Yo sé que no eres tanto de redes personales y eso, o ya no eres tanto, o me bloqueaste, güey, no sé cuál es el de las dos, pero sé que ya no tienes como estas redes, que ya sé, es un desmadre. La verdad es que Sergio y yo hemos discutido mucho. Yo las cerré mucho tiempo, pero pues, por mi chamba tienes que tener redes, ¿no? Pues si no, no existes en lo mío y en lo de Sergio igual. Pero ¿en dónde te encuentra la gente, güey? Porque cuando yo platico con alguien,
pues porque te conozco y soy cercano, pues les doy tu contacto y la ficha que me has pasado. Pero si no es esa red, ¿en dónde te busca la gente que pueda escuchar hoy y decir, puta, yo he visto a 10 doctores, a 15 doctores, no saben qué tengo, o no sé con algún médico que realmente me recomiendan? ¿En dónde encuentran a Rafa Saavedra? Pues sí, justo mis datos están en la página del ABC, abchospital.com. No tengo redes sociales, efectivamente, no fue que te haya bloqueado, Gustavo. Entonces, efectivamente no tengo y soy muy feliz desde que no tengo. Vientos, ya cuando subamos el capítulo y todo, pues que la gente te pueda buscar por ahí, ¿no? Perfecto. Ya cuando lancemos el capítulo, pues te pido de favor que abras tus redes sociales, lo pongas en tus redes y la vuelvas a cerrar. Gracias, Rafa. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ustedes, Sergio Tavo. Nos vemos. Gracias. Un abrazo. Bye. Bye.